AIEP de la Universidad Andrés Bello, 50 años de excelencia académica. Y Promociones Red Compra. Red Compra vive con ella. Presentan Viaje al Centro de la Noticia. Muy buenas noches, bienvenidos a Viaje al Centro de la Noticia. Se acerca el fin de 2015 y termina nuestra primera temporada del viaje. Un año intenso en que se destaparon vínculos impropios entre políticos y empresarios, se derrumbó la confianza en personas e instituciones y se conocieron escándalos de colusión en la empresa, corrupción en la política, abusos en la Iglesia Católica y desfalcos en el fútbol. Pero fue también el año de la transparencia, en que cayeron los velos, se abrieron las cajas oscuras y se derrumbaron muchos mitos. ¿Qué nos depara entonces el 2016? Hoy viajaremos al centro de esta noticia. Los puntos pendientes de las investigaciones sobre política y empresa, el difícil escenario de los cuestionados grupos económicos y la incertidumbre sobre las reformas de la Comisión Engel, la cuenta regresiva para las elecciones municipales y las interrogantes sobre las reglas del juego para unos comicios que serán una prueba decisiva para la confianza entre electores y candidatos. El futuro del proceso constituyente y de las reformas en una economía golpeada por el frenazo de la inversión. Una mirada a 2016 en este viaje que comienza ahora. Sistema de justicia criminal sea una red que deje de atrapar solamente mariposas y deje pasar elefantes. ¿Acepta los hechos en materia de la acusación fiscal? Sí, señoría, acepto los hechos. Para mí, lo más importante es el futuro de Soquimich. Ha habido delitos de ciertas campañas políticas. Sin duda. Jamás en mis votaciones he sido influido ni por las presiones ni por el dinero. Mucha gente quiere invertir en la carretera del cobre y si va a invertir el hijo de la presidenta, bienvenido sea. Yo la reunión la estaba pidiendo para Mauricio Valero y la señora Natalia acompañó. El señor Lucic a la secretaria le dijo que él prefería que fuera su esposo. Contacto con la presidenta Bachelet respecto del negocio. Lo he dicho muchas veces, jamás. He decidido dar un paso al costado y renunciar a mi cargo de director sociocultural de la residencia. Yo no tuve ninguna información ni previa ni después. Me informé en Caburga por la prensa. El señor Daro le pidió que le borrara la información del disco. Es un daño tan consciente. Si estamos buscando un caso en el cual haya una intención clara, este es ese caso. Queremos repudiar, lamentar, me faltan adjetivos, ¿no es cierto? La verdad es que yo jamás he participado en acto de colusión alguno. Endurecer las penas, porque hoy día las penas pueden hacer que el negocio del cartel sea rentable. Por unanimidad lo vamos a votar totalmente a favor. Y el apoyo transversal. El respaldo de la bancada de diputados de la UDI. Y declaro despachado el proyecto. Un año 2015 marcado sin duda por los grandes escándalos que han sacudido el mundo de la política y de los negocios. Terminando este año queremos hacer un balance. ¿En qué están estos casos y qué se espera que pase con ellos en el año que ya comienza, en el 2016? Y vamos a partir con el caso que comenzó todo esto, el caso Penta.
Vamos a revisar un balance de lo que ha ocurrido en Penta. El fiscal nacional Sabas Chaguán, antes de dejar el cargo, traspasó la investigación al fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, que es el encargado de esta investigación. Ha habido hasta ahora 6 audiencias de formalización. Han sido formalizadas en total 32 personas, además de 4 personas jurídicas, y hay una condena, la primera en este caso. Revisemos a los principales involucrados. Ahí están, los controladores de Penta, Carlos Lavín y Carlos Délano, investigados por delitos tributarios y soborno. Ellos probablemente vayan a un juicio oral. Lo mismo con Hugo Bravo, exgerente de Penta, y con Pablo Wagner, el ex subsecretario de Minería, investigado por cohecho y lavado de activos. Todos ellos posiblemente puedan terminar en un caso de juicio oral. Sigamos revisando algunos otros de las personas que están involucradas. Aparecen nombres como, por ejemplo, el de Pablo Salaquet, que está con firma mensual y arraigo nacional. Él podría optar eventualmente a una salida alternativa. Iván Moreira no tiene medidas cautelares por su fuero parlamentario hasta el momento. El único condenado es Jovino Novoa. Ahí están los casos de los que hablamos. Vamos al único condenado, Jovino Novoa. Ahí está. Tras un juicio abreviado, recibió una condena de 3 años de presidio remitido, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos por ese periodo y una multa. Otras personas que no han sido formalizadas, que fueron vinculadas en su momento con la investigación: Lorenz Goldborn, una querella del Servicio de Impuestos Internos en su contra; Ena von Baer, a ella ahora la Fiscalía está pidiendo levantar su secreto bancario; Andrés Velasco tuvo que entregar alguna documentación, no ha habido ninguna novedad en su caso, ni tampoco en el caso de Pablo Longueira. La investigación se extendió por 4 meses más, por lo cual el nuevo plazo se cumple en marzo del año 2016. Vamos a SQM, la causa hermana de Penta de alguna manera, que comenzó como una derivación de ella, pero ha adquirido vuelo propio. Quedó en manos del fiscal nacional Jorge Abbott. En SQM ha habido 4 audiencias de formalización, con 20 formalizados en total y hasta ahora ninguna condena. Los principales imputados en la investigación: Patricio Contese, el exgerente de SQM, investigado por el uso de boletas ideológicamente falsas; Giorgio Martelli, investigado también por la emisión de boletas ideológicamente falsas, infracción a ley de donaciones, simulación de contrato y apropiación indebida. Aparecen aquí también Clara Benzán, allí la vemos, contadora de la Democracia Cristiana. Se la investiga por presentar declaraciones maliciosamente falsas, facilitación de documentación ideológicamente falsa y evasión de impuesto a ley de donaciones. Y también formalizado Claudio Eguiluz, ex vicepresidente de Renovación Nacional. Otras personas que han sido investigadas o llamadas a declarar en la causa, vemos allí algunos de los nombres: Rodrigo Peñailillo, Marco Enrique Sominami, Fulvio Rossi y el diputado Roberto León, Fulvio Rossi, senador. Ellos no han sido formalizados, pero sí llamados a declarar. El plazo de la investigación se amplió en 3 meses y se cumple este nuevo plazo en febrero de 2016. Vamos al caso Corpesca. También liderado por el fiscal nacional Jorge Abbott, las diligencias son encabezadas por la fiscal Jimena Chong. No hay todavía formalizaciones en este caso. ¿Por qué? Porque está pendiente la resolución de la Corte de Apelaciones en la solicitud para desaforar al senador Jaime Orpiz. Se está a la espera del desafuero del senador Orpiz para poder formalizarlo, y ese probablemente sea el momento también para formalizar a otros involucrados. Allí aparecen la exdiputada Marta Isasi y el exgerente de Corpesca, Francisco Mujica, entre otros. Vamos al caso Cabal, un caso que tuvo enormes consecuencias porque significó en gran medida el derrumbe de la popularidad de la presidenta Michelle Bachelet. No hay hasta ahora formalizados en la causa. Entre quienes han sido investigados se encuentran Sergio Bustos, Natalia Compañón, Sebastián Dávalos, el hijo de la presidenta Bachelet, Mauricio Valero y Germán Chadwick. Todos ellos ya han declarado, pero todavía estamos a la espera de las primeras formalizaciones. El año 2016 también está la expectativa sobre si el fiscal regional Luis Toledo continúa o no con este caso. Eso es algo que todavía está
por verse, ya que podría sumarse al equipo de Jorge Abot. Hay también una querella del Servicio de Impuestos Internos. Allí estamos esperando también eso que podría ser uno de los hechos relevantes sobre esta investigación. Una querella de impuestos internos y un eventual cambio de fiscal. Otro caso, la colusión del papel. Este caso tiene dos líneas de investigación. Una es la que lleva la Fiscalía Nacional Económica. En ese caso, la Fiscalía ya presentó cargos contra la CMPC, la papelera del Grupo Mate, y contra SCA, la ex empresa PISA. La otra arista es una arista de investigación criminal. El Ministerio Público ha solicitado que la Fiscalía Nacional Económica le entregue los antecedentes. Ya han sido llamados a declarar, entre otros, Gabriel Ruiz Tagle, ex ministro de Deportes y ex dueño de PISA, Jorge Morel, ex gerente de la papelera, Cecilia Haberle, ex ejecutiva de la papelera, Eduardo Ola y Alejandro Nash, y también Miguel González, ex ejecutivos de las empresas involucradas. Aún no se ha concretado la declaración de Eleodoro Mate, presidente de la papelera. Esos son los casos que han marcado este año 2015. Pero estos casos también han hecho evidente la necesidad de una mayor regulación en temas que tienen que ver con la probidad pública y también con la relación entre política y negocios. Para ello se formó una comisión presidencial, la llamada Comisión Engel, que entregó un total de 305 propuestas. Queremos seguirle la pista también a qué ha pasado con esas propuestas en su trámite, tanto en el Congreso como en los que significan algún tipo de reformas. Según datos del Observatorio Anticorrupción, se ha avanzado en el 46,6% del total de estas 305 propuestas. Veamos algunos de los puntos más importantes y cuáles son sus grados de avance. En la prevención de la corrupción, el avance es del 27%. Algo que ya está cumplido, lo vamos a marcar ahí con un tic verde, es que se haga obligatorio para todo contrato público el uso del portal empleospúblicos.cl y la definición vía reglamento de las características que deben tener estos procesos de postulación. Lo que está incompleto, y lo vamos a marcar con una cruz roja, es aumentar las penas en el caso del delito de cohecho y la reforma constitucional para crear el cargo de Fiscalía de Alta Complejidad. Falta la ley que establezca la orgánica, funciones y presupuesto. Sobre las medidas que tienen que ver con el financiamiento de la política, hay un 58% de avance. ¿Qué medidas son estas? Una que ya está lograda, la marcamos en verde, la autonomía del CERVEL. El CERVEL es un órgano autónomo constitucional. En rojo, en cambio, marcamos las leyes que limitan las donaciones y el gasto electoral, que todavía están en trámite en el Congreso. Y la que también vamos a marcar en verde es la que establece la pérdida del cargo por infracciones graves a las normas de financiamiento electoral. Seguimos con las normas que regulan los conflictos de interés. Ellas tienen un 56% de avance. Veamos. Un código con pautas de conducta y recomendaciones para lobistas y gestores de interés, la marcamos en verde, ya está cumplido. Una ley que establece que las instituciones, ministros y subsecretarios no podrán emplearse luego ni mantener vínculos comerciales con las empresas a las que hayan fiscalizado, o sea, una ley para trabar esa puerta giratoria, la marcamos en rojo, está todavía en trámite. Y también marcamos en rojo la norma que establece la inhabilidad para postular a cargos de representación popular en la misma unidad electoral a los cónyuges, convivientes o parientes. Por ejemplo, para evitar que se vayan tomando los cargos en una misma entidad electoral entre esposos o entre parientes cercanos. De este balance, entonces, vamos a hablar ahora en Viaje al Centro de la Noticia, precisamente con Eduardo Engel. Eduardo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Pensaste que iba a ser tan difícil llevar las propuestas de la comisión a que se convirtieran en realidad? En un primer momento fue difícil y eso era esperable. Este tipo de agendas no se mueven fácilmente, pero esta agenda ha sido como una carrera de maratón. Vamos en el kilómetro 20 a fines de año. Hemos sorteado un montón de obstáculos importantes y lo que viene el próximo año va a ser clave para ver si llegamos a la meta.
¿Cuál sería la meta? ¿Qué sería lograr efectivamente ganar la maratón pensando en el país? Básicamente, aprobar buena parte de estas leyes y que sean buenas las legislaciones que salgan del Congreso. Y en eso los avances han sido muy importantes en los últimos meses. Tenemos varias áreas en las cuales hemos tenido polémicas, algunas de ellas bastante sabrosas, pero han salido muchas veces perfeccionamiento importante de esas legislaciones y por lo tanto son varias las áreas en las que estamos avanzando y otras que recién ahora se está legislando o les toca ser legisladas el próximo año. ¿Cuál es la principal resistencia a vencer? ¿Qué es lo más difícil de poder reformar? En un comienzo había oposición de ciertos parlamentarios, de ciertos líderes partidarios, también hubo ministros no tan entusiasmados con la agenda, pero entre tanto se han alineado las fuerzas y yo veo un entusiasmo creciente entre líderes parlamentarios, un compromiso muy grande de los ministros y lo que partieron como proyectos de ley relativamente débiles han sido fortalecidos en el trámite legislativo con indicaciones del Ejecutivo, también a veces con indicaciones de los parlamentarios y por lo tanto hay mejoras muy importantes en las leyes que se están tramitando y algunas ya que están cercanas a su aprobación. ¿Dirías que se ha ido creando una mayor conciencia entre la élite política de que es urgente, de que es necesario hacer reformas, aunque tal vez puedan significar perder o sacrificar algo de poder? En parte se ha creado más conciencia, en parte la presión de los medios ha sido importante, en parte también la presión ciudadana y de organizaciones ciudadanas ha sido importante, ha sido una confluencia de todos estos factores, liderazgo desde el Ejecutivo, liderazgo desde algunos parlamentarios, rol de los medios y rol también de la sociedad civil. ¿Qué va a pasar con la relación entre política y dinero desde el año 2016 en adelante? ¿Crees que va a haber un cambio fundamental con respecto a lo que había pasado antes o es muy difícil de cambiar prácticas que están ya de alguna manera no sé si aceptadas, pero que de alguna manera se han ido produciendo durante todo este tiempo en Chile? Los cambios institucionales que vienen permiten ser optimistas respecto de que se sucedan estos cambios. Hay temas en los cuales hemos avanzado, por ejemplo, temas que aseguran una mayor democracia interna de los partidos, financiamiento público de los partidos, y hay temas que se están discutiendo estos días en que ojalá salgan buenas legislaciones y se vayan corrigiendo algunas debilidades que todavía existen, y por lo tanto uno puede ser optimista, pero no bajar la guardia. Acá hay que seguir atento a lo que está sucediendo en el Congreso para felicitar cada vez que salen cosas buenas, pero también poner presión cuando no es así. ¿Es realista pensar que se puede cortar completamente la relación entre poder económico y financiamiento de campañas, por ejemplo? Porque hay algunos que dicen, si esto se prohíbe legalmente del todo, van a aparecer de nuevo los maletines negros o se van a encontrar formas informales de hacer igual ese financiamiento. Si el CERVEL con que terminamos es un buen CERVEL, un CERVEL del siglo XXI que efectivamente fiscaliza, no van a haber maletines negros significativos, porque ese CERVEL va a poder comparar lo que un candidato gastó en su campaña con los ingresos que tuvo legalmente. Y si hay una diferencia grande en que lo que gastó efectivamente es mucho más de los ingresos legales que tuvo, el CERVEL podrá preguntar, explíqueme de dónde salió esa plata. Eso no sucedía en la actualidad porque el CERVEL no tenía la capacidad de estimar los gastos durante la campaña y por lo tanto no podía hacer la primera pregunta, que era, dígame cuál es la diferencia, porque no conocía cuánto efectivamente gastó cada candidato en su campaña. ¿Y eso, cuánto de eso va a estar en vigor en 2016? Porque ya el comienzo de esas campañas está a la vuelta de la esquina y uno se pregunta, ¿cómo van a hacer esas campañas? ¿Quién va a pagar por ellas y cómo se van a fiscalizar? Creo que la campaña municipal del 2016 va a ser la prueba inicial, va a ser la prueba beta, si usamos jerga de computación, y donde todo esto va a estar realmente funcionando ya en estado permanente, va a ser el 2017 para las parlamentarias y la presidencial. La 2016 seguramente el CERVEL no va a poder monitorear todas las elecciones, la municipal es muy compleja, son centenares de elecciones, miles de candidatos y por lo tanto no es fácil de monitorear, pero uno puede tomar una fracción al azar de los municipios donde van a haber estas elecciones y al menos ahí hacer esta marcha blanca que va a ser la elección del 2016, de modo que el CERVEL ya esté totalmente funcionando, este nuevo CERVEL con todas las capacidades del 2017. ¿Y quién va a pagar por esas campañas? La buena política cuesta plata. Es mucho más caro cuando uno no tiene una buena política, cuando uno no tiene transparencia, porque uno termina con malas legislaciones. La ley de pesca es un buen ejemplo de eso, en lo cual no estábamos pagando al CERVEL lo que correspondía y terminamos con una ley que le costó centenares de millones de dólares a todos los chilenos. ¿Qué tan cooptada ha estado la política chilena por el poder económico? Lo pregunto porque el caso de la ley de pesca es absolutamente emblemático de ello. ¿Es la ley de pesca más bien una excepción o podemos pensar que es más bien una regla?
La verdad es que no sabemos. Una cosa es especular, otra cosa es tener evidencia. Con la ley de pesca, cuando esta ley fue aprobada en su momento, muchos que seguimos este tema nos pareció muy raro cómo votaron varios parlamentarios. Pero una cosa es que a uno le parezca un argumento poco racional, difícil de entender, y otra cosa es tener la evidencia que iba emergiendo en el último tiempo, que dejan claro que hubo parlamentarios que estaban votando de acuerdo a lo que querían los financistas de sus campañas y no lo que era el bien común. Y eso entonces uno pasa de lo que es especulativo a lo que es algo concreto. Entrar a especular en estos temas no conduce a mucho, pero lo importante es tener un financiamiento tal que uno no tenga que entrar a especular, sino que uno realmente sepa que los parlamentarios no tienen por qué deberle favor a sus financistas. Hay un dicho que habla de la regla de oro, del dinero, que el que tiene el oro es el que pone las reglas. ¿Es eso cierto en una democracia como la chilena? Hasta ahora, desgraciadamente, no hay nada que nos permita descartar esa posibilidad y, por lo tanto, seguramente algo de eso hay. Lo importante es no solamente quedarnos en observar todos estos escándalos que hemos conocido este año, sino que sacar las enseñanzas de esos escándalos y proyectar a futuro para que en situaciones similares nunca más vuelva a suceder lo que sucedió. Que sepamos de inmediato, que podamos llevar a la justicia este tipo de casos mediante la ley de financiamiento electoral y no el subterfugio de los impuestos, que es como ha sucedido en la práctica. En general, tener una legislación que, de modo que esto no vuelva a suceder en el futuro. Hay cifras bien preocupantes sobre la legitimidad de la democracia en Chile. Por ejemplo, una última encuesta de la UDP que muestra que apenas un poco más del 50% de los consultados dicen que la democracia es siempre preferible a cualquier otra forma de gobierno. Hay muchos que se muestran indiferentes frente a una pregunta como esa, como si diera prácticamente lo mismo tener o no democracia. ¿Hay un riesgo ahí en esa especie de indiferencia o de apatía en torno a lo realmente importante que es tener una democracia? Bueno, yo creo que precisamente algunos de los líderes parlamentarios y políticos que han ido emergiendo en este tema es porque han tomado conciencia de este riesgo. Cuando uno crea estos vacíos de confianza, estos vacíos de legitimidad de la democracia, es donde emergen liderazgos populistas. Y eso sí es realmente peligroso. Y yo creo que la toma de conciencia de ese riesgo ha llevado a varios de estos liderazgos para asegurarse de tener una política legitimada a futuro y por lo tanto modificar esa estadística y tener una amplia mayoría que prefiera la democracia a cualquier otra alternativa en cualquier momento del tiempo. Si no hay esas reformas, ¿Chile está en riesgo de caer, por ejemplo, en un liderazgo populista? Efectivamente se crea un terreno fértil donde es muy fácil que emerjan liderazgos populistas. Chile tiene que hacer estas reformas, si no, dentro de 3, 4, 5 años volverá a tener este tipo de escándalos y ya la segunda vez va a ser muy difícil que la ciudadanía le perdone al liderazgo político o algo así. ¿Cuánta gente crees que va a votar en las próximas elecciones? Porque ya en la municipal anterior, que fue la primera con voto voluntario, hubo una abstención altísima. Uno pensaría, ¿hay hoy más incentivos para que la gente se sienta llamada a participar? Da la impresión de que no. Yo creo que con estas reformas aprobadas en el primer semestre del próximo año, y si son buenas reformas y se aprueban a tiempo, hay un buen escenario en el cual los partidos pueden reencantar al electorado y tener participaciones al menos iguales o mejores que las que tuvimos en la elección municipal anterior. Y por lo tanto, sí soy optimista a ese respecto. La emergencia de los movimientos de los partidos nuevos genera también una serie de discrepancias. Algunos dicen es muy bueno que haya nuevos movimientos que renuevan la política. Otros dicen podemos llegar a un escenario un tanto anárquico de muchísimos movimientos, con lo cual se hace mucho más difícil llegar a acuerdos o poder gobernar. ¿Te parece más bien una buena o una mala noticia que se vayan sumando más movimientos, más partidos a la política chilena? Hay un elemento positivo en tener nuevos movimientos, sobre todo cuando traen nuevas ideas, y algunos de los que están ahí efectivamente tienen nuevas ideas. Al mismo tiempo, uno no quiere un exceso de subsidio estatal, pues entonces se vuelve atractivo hacer un nuevo partido, no porque hay nuevas ideas, sino que para obtener un poco de plata al Estado. Y por lo tanto lo que uno quiere son recursos para que estos nuevos partidos emerjan, vean cómo les va y los que les va bien se transformen en partidos estables, con votaciones importantes, y los que no les va bien desaparezcan, que es lo que sucede también en otros mercados. En esa competencia. ¿Qué pasa en el mercado, no solamente en el mercado, digamos, de mercados que en general en Chile hemos visto casos de colusión, hemos visto también muchos casos de oligopolios o de poca competencia? ¿Qué falta para que en los mercados chilenos también haya una competencia real con nuevos entrantes y no sencillamente con un par de grupos económicos dominándolos? A ver, en el caso de la competencia en Chile, lo que hemos visto en gran medida es por avances de la ley de competencia. Porque el fiscal nacional económico puede hacer un montón de investigaciones, intervenir teléfonos, correos electrónicos que antes no podía, porque cuenta con la delación compensada para dar incentivos fuertes a que las empresas confiesen lo que hicieron.
Yo apostaría a que hay varios laptops en el canal San Carlos hoy en día, y no solo los del caso de los papeles, porque son muchos los eventuales carteles que se han dado cuenta que esto viene en serio y que es el momento de no cartelizarse más. Lo que tenemos acá entonces han sido avances muy importantes, lo cual no quita que había temas pendientes que ahora se están legislando. 3 de ellos son tener multas más grandes. Las multas actuales son muy bajas. De hecho, en el caso de los pollos, las multas son de $60 millones y el daño causado sobrepasa los 1.000 millones. Por lo tanto, eso no es un disuasivo. Segundo, compensar a los consumidores afectados. Eso también tiene que incluirse en la ley. Y tercero, importante, en los casos más graves, de carteles duros, como se llaman técnicamente, la pena cárcel para quienes participen en esos carteles. Eduardo Engel, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Buenas noches. Gracias, Diane. Vamos a una pausa y ya volvemos con más. Esto es Viaje al Centro de la Noticia en CNN Chile. Termina el 2015, un año complejo para el Ejecutivo en términos de cifras, la economía pasando malos momentos, bajos niveles de aprobación. La tarea de sacar adelante el programa de gobierno sigue siendo prioritaria. Dentro de ella, la reforma educacional, clave para el gobierno de turno. Aún pendiente, el envío del proyecto de reforma a la educación superior. En este plano, fue la propia presidenta Bachelet la que fijó la fecha de envío, contradiciendo el plazo impuesto por el Mineduc. Ninguno de ustedes quiere que sus chiquillos o sus nietos vayan a estudiar a un lugar que la calidad no esté asegurada, porque gratis y malo no le sirve a nadie. Porque no tenemos la ley todavía aprobada, la ley de educación superior, la vamos a ingresar en diciembre. Lo adelantó la presidenta Bachelet en el mes de mayo. Durante el 2015 estuvo pendiente conocer el mecanismo para entregar parte del adelanto del beneficio de la gratuidad para el 2016. Distintas opciones, la que finalmente se materializó con la ya polémica glosa de gratuidad, fórmula escogida por el Ejecutivo, fuertemente cuestionada por la oposición. Parte de lo que probablemente dominará la discusión en el 2016 será el inicio del proceso constituyente, hoja de ruta presentada por el Ejecutivo en el pasado mes de octubre. Hace pocos días la presidenta presentó el Consejo Ciudadano de Observadores del proceso constituyente. 15 personas provenientes de distintos sectores de la sociedad serán los encargados de garantizar la transparencia de los diálogos ciudadanos. Todo esto en un proceso para avanzar hacia la elaboración de una nueva constitución para Chile. Consejo que no estuvo exento de la polémica, especialmente por la representatividad del mismo. No estamos pretendiendo sustituir, desplazar a esos grupos. Hubiera sido el óptimo, quizá, tener personas que vinieran de todo el territorio. En materia política, el año 2016 estará marcado por las elecciones municipales. ¿Cómo se pondrán de acuerdo las distintas coaliciones para llevar a sus candidatos? Será una discusión de la cual prontamente seremos testigos. Mientras, pese a que no hay candidato oficial ni presidenciable que haya reconocido sus intenciones, el expresidente Piñera, según los sondeos de opinión, es la mejor carta de su sector. Si bien el exmandatario ha señalado que no está en sus planes ser candidato, no ha estado ajeno a los debates del país. Una vez le preguntaron a un presidente cómo estaba su país y dijo, y en una palabra le dijeron, bien, dijo. Y en 2 palabras, bien mal. Quien también irrumpió en la escena política en la segunda mitad del año en curso fue el expresidente Ricardo Lagos, quien en una entrevista en una revista cuestionó la principal reforma de la administración Bachelet, nada menos que la reforma educacional. Mismo momento en que se reunió en ausencia de la propia mandataria con su ministro del Interior. Pese a todo, ha descartado postularse a la moneda. ¿Cómo se le ocurre que voy a decir esas cosas? Porque no soy. Ya lo dije una vez ya. Ahora, si usted quiere seguirme preguntando hasta el día del juicio final, lo va a hacer. Es la escena política donde siempre ha figurado Marco Enrique Sominami, aún con declaración pendiente en la Fiscalía en el marco del caso SQM. Sigue en el tope de los políticos con futuro, de acuerdo a distintos sondeos de opinión. Un puzzle político que aún tiene sin encajar sus piezas. Un escenario político que se trenzará en el año 2016 con las elecciones municipales, donde el fantasma de la abstención de los votantes y la recuperación de la confianza debiera ser la principal preocupación de la clase política. Ahí estaba la nota.
de Macarena Morales. Macarena, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Claro, y tal como indicábamos en la nota, uno de los puntos claves del año 2015 y va a ser también el año 2016, guarda relación con la educación. Veamos cuáles son las reformas, qué es lo que se va a mover durante este año 2016. Partamos con el tema de la carrera docente. El proyecto de ley lo vamos a marcar en amarillo porque está todavía en trámite, está pendiente en el Congreso. Exactamente, no ha sido aprobado aún, tampoco promulgado. Sabemos que se encuentra en su segundo trámite constitucional y en enero pasaría a comisión mixta para que finalmente al término del año legislativo, termine en enero, pueda tener ya el color verde. Claro. Otro hito en la educación. Va a ocurrir en marzo. Marcamos en verde el proyecto de fin al lucro, copago y selección, que ya fue aprobado y promulgado. ¿Qué va a ocurrir en marzo? Que se van a empezar a ver sus efectos cuando 794 colegios, que hoy son pagados con financiamiento compartido, pasan a ser absolutamente gratuitos. Ahí tienen puestas muchas fichas al gobierno en ese hito en que dicen se van a empezar a ver los beneficios y no solo los problemas y las discusiones de la reforma educacional. Es el fin al lucro, el copago y la selección. Vamos también en el mes de marzo a hablar sobre esto de beneficio que van a recibir más de 200.000 alumnos, un beneficio, un adelanto de la gratuidad que fue la propia presidenta que lo anunció en mayo del año en curso. El gobierno dice que sea como sea, eso va a entrar en vigor y que va a haber beneficios para que los estudiantes de institutos de educación superior puedan estudiar gratis desde marzo. La reforma a la educación pública la vamos a marcar en amarillo. ¿Por qué? Porque ese proyecto de nueva educación pública que incluye la desmunicipalización ya fue presentado y se está discutiendo en el Congreso. Exactamente, y el Mineduc espera que en junio del año 2016 pueda estar listo. Ingresó a principios de noviembre y se encuentra ya en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, el proyecto de la desmunicipalización, clave también para el Ejecutivo. ¿Qué pasa con el proyecto de reforma a la educación superior? El que sí debería establecer de manera definitiva la forma para realizar la gratuidad. Lo marcamos en rojo porque el proyecto todavía no se ha presentado. La presidenta Bachelet dijo que se va a presentar antes de fin de año y en el gobierno esperan, por eso marcamos el mes de julio, que para ese entonces esté ya despachado por el Congreso. Una meta que se ve difícil, ambiciosa. Claro. Por lo pronto esperar la presentación del proyecto, la fecha impuesta por la propia presidenta Michelle Bachelet. Ahí están las fechas marcadas entonces en educación para el año 2016. Pero otro de los temas que va a marcar sin duda el año que recién comienza es el proceso constituyente. Vamos a ver porque comienzan, bueno, la hoja de ruta fue trazada por el propio Ejecutivo en octubre de este año, ¿no? Ahí está. Vamos a ir marcando uno a uno los pasos. El primer paso lo marcamos con un verde, un tic verde, porque está en proceso. Es la educación cívica. Hasta marzo de 2016 vendría este proceso, algún spot, por ahí una página web, algo ha comenzado a hacerse en ese punto que tiene que ver con informar a la ciudadanía sobre procesos políticos. Y una deuda bastante pendiente, específicamente la educación cívica. Vamos a ver cómo lo va a lograr el Ejecutivo en tan poco tiempo. O el segundo paso, también ya presentado, por eso está con ticket, es la presentación de este Consejo Ciudadano de Observadores que van a tener que estar muy atentos a cuando se den los diálogos ciudadanos. Personas de distintos sectores de la sociedad componen, 15 personas componen este consejo. Una especie de ministros de fe de lo que va a ocurrir. El tercer punto son los diálogos ciudadanos, los marcamos en rojo porque todavía no comienzan. Esto se prolongaría entre marzo y octubre de 2016. Diálogos que todavía no está muy claro cómo van a ocurrir, pero que deberían ser la instancia para recoger la opinión, el debate, la participación de la gente en este proceso. El cuarto punto, el cuarto paso es la elaboración del proyecto, el proyecto de la nueva Constitución a partir del documento de las bases ciudadanas. Debiera ocurrir, por lo tanto, el segundo semestre del año 2016 y sería enviado en el año 2017. Ahí está. Quinto punto, entonces, una reforma constitucional con la cual el actual Congreso habilite al próximo Congreso para establecer los mecanismos para crear una nueva Constitución. Todo esto lo estamos marcando con una cruz roja porque son hechos que no han ocurrido todavía, pero que deberían ocurrir en el actual gobierno. Con dos cruces rojas vamos a marcar lo que debería quedar ya para el próximo presidente o presidenta. Y va a ser el nuevo Congreso el que tome la decisión sobre este mecanismo constituyente, es decir, cómo finalmente se va a redactar la futura Carta Magna. Y todo termina con un plebiscito ratificatorio en el cual la ciudadanía debería aprobar o rechazar este proyecto de nueva Constitución. Ahí está marcado. Esto es el proceso constituyente, pero otro tema que sin lugar a dudas va a ser muy relevante en el año que comienza son las elecciones municipales.
porque es año de elecciones. Exacto. Vamos a ver, vamos a ser testigos, como lo decíamos, de cómo los distintos partidos se ponen de acuerdo para llevar a sus propios candidatos. Vamos a compararlo con el referente que tenemos, que es el de las elecciones municipales anteriores, 2008 y 2012. Marquemos primero lo que pasó en términos de la cantidad de votantes que estaban habilitados, que estaban inscritos para participar. El 2008 todavía estábamos con ese padrón antiguo en que había que ir a inscribirse. 8.109.507 eran los votantes, vamos a simplificarlo. Ahí 8,1 millón entonces de votantes para el año 2008. Y en el año 2012, ya con inscripción automática, ese número creció mucho, por cierto. Vamos a verlo, son 13.404.000, los vamos también a simplificar entonces los 13 millones. Claro. De votantes habilitados. Esa era la gente que podía votar. Otra historia fue cuánta gente efectivamente fue a votar. El año 2008, recordemos, había voto obligatorio, al menos en teoría. Y en esa ocasión fueron a votar 6,9 millones de personas. ¿Qué pasó el año 2012, ya con inscripción automática y voto voluntario? Fueron a votar 5,7 millones. O sea, si bien había muchos más inscritos, la participación bajó. ¿Cuántos se abstuvieron? ¿Cuántos prefirieron, como dice esa figura, quedarse en silencio, pese a que estaban inscritos para votar? El año 2008, la abstención fue de 14%. Claro, estaba el fantasma de que el voto era obligatorio, de que uno arriesgaba una multa si no iba a votar. El año 2012, voto voluntario y se abstuvo el 59% del padrón. O sea, de cada 5 personas que podían ir a votar, 3 se quedaron en la casa. Claro. ¿Qué pasará el 2016? Un escenario que incluso estaba muy lejos de lo pronosticado por la propia clase política. Veremos si este año 2016 se repite esa abstención, aumenta o al revés, se logra generar efectivamente mayores incentivos para que la gente se sienta motivada y participe. Son pocos los meses y larga la tarea que tienen en este caso los partidos políticos para poder encantar a aquellos que puedan ir a las urnas. Vamos a ver entonces, vamos a revisar en aquella oportunidad los alcaldes electos por partidos en estas 346 comunas. La democracia cristiana registra 56. Claro, estas son las posiciones que están defendiendo, en el fondo, la posición actual que tienen los partidos. La UDI eligió en la última elección 47 alcaldes. Fue el segundo partido con mayor cantidad de alcaldes después de la ADC. Incluso perdiendo bastiones emblemáticos. Renovación Nacional consigue ahí 41 alcaldes. El PPD eligió 37. Y a ver si me ayudas ahí también. El Partido Socialista elige 30 alcaldes. El Partido Radical Socialdemócrata se inscribe con 13. Y otros 11 alcaldes. Esas son las posiciones que defienden los partidos políticos, por lo tanto, en la elección del 2016, y sus avances o sus retrocesos se van a medir en buena medida aquí. Y claro, comunas ganaron y comunas perdieron. Hay que sacar una foto de los números para ver el próximo año cuál es finalmente la comparación y ver también cuál va a ser la cantidad de votantes que lleguen a las urnas entonces. Ahora, está difícil para los partidos porque probablemente haya más competencia en las próximas elecciones. Vamos a ver entonces cómo ha cambiado el escenario. Estos son, Macarena, los 14 partidos que participaron en las elecciones municipales del año 2012. Exacto, Partido Igualdad, la UDI, Partido Socialista, el Partido Comunista, el PRO, el Partido Humanista, el Radical Socialdemócrata, la Democracia Cristiana, RN, el PRI, el MAS, Chile Primero, PP. El Ecologista Verde. El Ecologista. En verde, como corresponde a su nombre. ¿Cómo va a cambiar esto? Mira, de los 14 partidos que participaron en las últimas elecciones, hay uno que ya no existe. Chile Primero, fuerte y claro, ya no. Claro. No está. Y el que es nuevo es Democracia Regional Patagónica, que es el partido constituido por los independientes del extremo sur. A ellos, a esos 14 partidos, hay que sumarle los partidos que están en formación. Los 14 partidos que están en formación haciendo el trámite ante el CERVEL. Uno de ellos Evópoli, el Partido Liberal, Amplitud, Revolución Democrática. Entre otros, están también Anda Chile, Regionalista de Magallanes, el partido Hualmapuén. En fin, hay una serie de partidos que son 14 que están en formación y además hay 7 partidos en trámite, entre los que está, por ejemplo, Ciudadanos, el movimiento que lidera Andrés Velasco. Claro. Todo eso va a conformar el panorama político venidero. Hay más competencia en las próximas elecciones, eso está claro. Muchas gracias, Macarena. Buenas noches, Daniel. Y nosotros nos vamos a la pausa, ya volvemos con más. Esto es Viaje al Centro de la Noticia en CNN Chile.
Ya estamos de vuelta para este último bloque de Viaje al Centro de la Noticia, que vamos a dedicar a proyectar lo que viene en términos políticos para este año 2016, que ya está a la vuelta de la esquina. Y para ello vamos a conversar con dos expertos, dos cientistas políticos. Nos acompaña Daniel Brieva, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Daniel, muy buenas noches. Hola, Daniel. Y Gloria de la Fuente, directora del programa Calidad de la Política de Chile 21. Gloria, bienvenida también. Gracias por la invitación. ¿Cuál va a ser el gran tema de este año 2016 en la política? A ver, a mí no me cabe duda, yo diría dos, si me permites decir dos. Uno, que vamos a empezar el ciclo electoral propiamente tal, que parte con la municipal y no va a terminar hasta la elección parlamentaria y presidencial del año 2017. Y el segundo, que me parece que es bien relevante, más allá de la reforma, que vamos a empezar a ver probablemente más resultados del gobierno del presidente Bachelet, es qué va a pasar con el tema constitucional. Vamos a partir los procesos de participación ciudadana el próximo año. No sabemos muy bien todavía, algo se habla, algunas metodologías ya aprobadas en otros ámbitos, pero vamos a ver cómo resulta eso y cuál es el nivel de entusiasmo que va a tener la población al respecto. ¿Daniel? Concuerdo en lo principal. Yo creo que por un lado vamos a estar con mucho movimiento, ¿no es cierto?, de los pactos, ¿no es cierto?, de cómo se ponen de acuerdo para las municipales los partidos. Cada vez más, ¿no es cierto?, vamos a ver el tema de los candidatos presidenciales, quiénes van a salir en la foto con quién. Y por otro lado, el tema constitucional va a estar presente. Yo agregaría, aparte de lo constitucional, también la reforma educacional. Creo que quizá un poquito menos, pero también va a estar bastante presente porque queda mucho de eso por discutir aún. La carrera docente, la desmunicipalización. Vamos a ver qué pasa con la educación superior gratuita. No sabemos si es que se va a poder implementar este año, pero para el próximo año se supone que hay otra manera de abordarlo más integral, ¿no es cierto?, a través de una ley. Entonces yo creo que esas tres cosas van a andar marcando el eje en la... En estos 25 años de democracia hemos tenido un sistema político bastante de dos bloques, ¿no? Básicamente herederos del sí y del no. ¿Se acabó eso o vamos a seguir teniendo básicamente dos grandes bloques ahora que no existe el sistema binominal? ¿Hay continuidad en aquello? O sea, bueno, el primero el sistema binominal rige para la elección parlamentaria y vamos a ver, porque el nuevo sistema electoral de todas maneras tiene incentivos para la generación de bloques. Todavía no existe el sistema y nuestro sistema electoral en particular, el nuevo sistema electoral nos genera incentivos para que haya coaliciones chicos, partidos chicos que puedan competirle a los grandes partidos, más aún cuando tenemos distritos más grandes. Entonces creo que vamos a ir viendo probablemente cambios paulatinos en el sistema político chileno que no se van a traducir en la elección del 2017. Yo creo que vamos a ver a los dos grandes bloques probablemente ahí instalados, tal vez con nuevos amigos, tal vez con algunos amigos, ex amigos después, vamos a ver ahí cómo sucede, pero me parece que vamos a presenciar una política de alianza sin lugar a dudas. Daniel, ¿qué te parece? Creo que los dos grandes bloques se van a presentar sin duda unidos, eso ya lo vemos, ¿no es cierto?, que Chile Vamos y la nueva mayoría van a presentarse y por lo tanto van a dominar el panorama electoral de la municipal. No obstante, se van a empezar a configurar nuevos espacios, ¿no es cierto?, en el centro, Ciudadano, Amplitud, Liberal, van a presentar algunos candidatos, no sabemos cuántos ni dónde, pero algo van a hacer. Por la izquierda también la pregunta si es que puede aparecer alguna alternativa, ya sea para la municipal o especialmente para la parlamentaria después. Y esa discusión, por un lado, como bien dice Gloria, el sistema fomenta los bloques, pero también da espacio el nuevo, a diferencia del binominal, para que se presenten algunas otras coaliciones que en algunos lugares, por lo menos, tengan una oportunidad razonable de escoger algún diputado, ¿no es cierto?, especialmente en los distritos más grandes, que escogen 7, 8, 1 o 2 pueden ser coaliciones más chicas. ¿Y qué tanto van a pesar los descolgados o los caudillos locales en una elección como la municipal del 2016? Pienso que van a pesar. Los descolgados, en tanto sean descolgados con arrastre local, porque las municipalidades son elecciones chicas, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, lo que más le hace daño a las coaliciones es las municipales, como son elecciones en que gana uno y el que saca más votos, aunque sea uno más que el otro, gana. Cuando tu voto se divide porque hay un descolgado es muy perjudicial. Entonces yo creo que las grandes coaliciones van a hacer todo lo posible por evitar los descolgados porque son muy costosos y te pueden costar la elección. Y legalmente ya lo hicieron con esto de que hay que renunciar un año antes para poder ser candidato independiente. O sea, ahí ya les pusieron una cierta barrera. Totalmente. Y ahí yo lo pondría tal vez del otro lado. A mí me parece que el desafío importante de los caudillos, que están súper instalados, probablemente son alcaldes hace más de 2 periodos al menos, y de los partidos mismos, es permitir también la competencia interna. Toda esta amenaza finalmente del descuelgue de muchos candidatos y de muchos alcaldes o concejales en ejercicio tiene que ver, entre otras cosas, con que no están dispuestos a ir a primaria, no están dispuestos a la competencia interna, y me parece que eso es bien nocivo en general para el sistema político. No puede ser que la amenaza es que porque no voy yo me llevo la pelota por la casa y no juego este juego. Me parece que lo razonable es que las coaliciones generen espacios para que haya competencia ahí donde no se produce. Ahora,
A estas alturas todavía estamos en esas discusiones, ¿no? De en qué comunas vamos a hacer primarias y en cuáles no, de que si hay un alcalde que está establecido no le ponemos competencia, que el que tiene mantiene. O sea, todavía se mantienen esas prácticas completamente anticompetitivas en la política chilena. Sí, pasa porque no, tenemos poca cultura de primaria históricamente y las competencias, una vez que se da la primaria, muchas veces son muy destructivas. Entonces, los partidos evalúan mucho cuán dañadas van a quedar las relaciones si es que hacen primarias, ya sea una primaria interna o bien con algún socio de coalición, ¿no es cierto? Pero eso, sobre todo dentro de los partidos, es muy complicado. Por ejemplo, en Providencia vemos que está muy ambiguo, ¿no es cierto? Tenemos Pilar Cruz, ¿no es cierto?, de RN, que quiere ser y ella quiere primarias con alguien de la UDI, parece que Evelyn Matei, pero Cristian Lavé también quiere, ¿no es cierto? Cristian Lavé, si es que pierde una primaria no puede ser, pero el hijo de Cristian Lavé, que entiendo que él renunció a la UDI hace más de un año, así que él puede ser, entonces una carta de amenaza, esas son las dinámicas. Sí, yo creo que el desafío de lo municipal en todo caso, más allá de la competencia, que es sano que haya, que bueno, ojalá que haya, donde haya más, un desafiante al menos que tenga la posibilidad de competir, es sobre todo la participación electoral. Yo creo que estamos frente a un escenario complejo en términos de participación electoral, ya lo vimos en la municipal pasada, los niveles de participación fueron muy bajos en la municipal del 2012, vamos a ver qué pasa con la del 2016, porque finalmente eso de alguna manera genera incentivos al sistema político, no para el desafío que viene. La municipal es de alguna manera un anticipo también para los resultados, para las discusiones políticas que vienen de cara a la parlamentaria presidencial. Entonces, ojalá ya haya niveles de participación razonable. Además, nos vamos a tener, a diferencia probablemente de la elección parlamentaria, nos vamos a tener constitucionalizada la elección territorial. Por lo tanto, los temas también van a ser más complejos de levantar. Creo que hay ahí un desafío súper importante, sobre todo en materia de participación, porque, digámoslo, no ha habido ningún mecanismo de incentivo real para llevar a la gente a votar, más allá de la amenaza esta de vamos a volver ahora todos al voto obligatorio, que me parece que es bien irracional a esta altura del partido. En la municipal pasada un 59% de abstención, o sea, de cada 5 personas que podían ir a votar, 3 se quedaron en la casa. ¿Puede empeorar eso o ustedes creen que...? Es que además históricamente la elección municipal, antes incluso del cambio del régimen electoral, la elección municipal concitaba menos atención y por lo tanto participaban menos personas. Entonces no sería raro que participe menos gente también, menos incluso que el año 2012. Pensemos que además estamos en una situación de descrédito de la política generalizada que toca obviamente a los gobiernos locales. Y yo creo que ahí hay algo probablemente que hacer desde los incentivos para la participación, movilización gratis, no sé qué. En la experiencia internacional, por ejemplo, algunos incentivos en materia de, trámites públicos u otra cosa que habría que inventar ahí probablemente que hacer, pero me parece que ahí hay un desafío importante, pero si no, de verdad creo que el anticipo es muy malo para la discusión política que viene posteriormente. Daniel, ¿qué tan inevitable es que partan las campañas presidenciales ya con las municipales? Porque en años anteriores hemos tenido esto de las campañas Photoshop, como la de la presidenta Bachelet, que en ese momento estaba en Nueva York, pero de todas maneras Chile estaba tapizado con su foto. ¿Es inevitable que las campañas presidenciales partan ya tan anticipadamente en el año de las municipales? Bueno, lo interesante de este año quizás es que tenemos menos claro quiénes van a ser los candidatos de las grandes coaliciones que los años anteriores. Antes, ¿no es cierto?, con Bachelet era obvio que ella era la candidata, a pesar de que no lo dijera. Su preeminencia era tal que incluso si ella a última hora se hubiera arrepentido, igual era muy conveniente para todos los candidatos estar con su foto ahí, ¿no es cierto? Eso le introduce cierta novedad este año, que no sabemos. Parte de la disputa va a ser con quién me saco la foto, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé si hay candidatos de RN que preferirán a Osandón o todos con Piñera. Yo pienso que todos van a ir con Piñera, pero ese tipo de cosas va a marcar la elección. Y yo creo que de esa manera igual se va a presidencializar, porque la pregunta es con quién nos sacamos la foto y eso tiende a marcar. Y eso también va a ser una opción que va a estar en función de cómo marcan en la encuesta los distintos candidatos presidenciales. Así que yo creo que al fondo igual se presidencializa. Ahora es un escenario bien complejo porque creo que hasta el día de hoy, como tú dices, Fiona, a diferencia de un par de años atrás, el escenario electoral, y creo que las últimas elecciones presidenciales ha sido más o menos así. Ya más o menos se sabe cuáles son los candidatos independientes que aparezcan después otros. Hoy, la verdad, no sabemos, y no sabemos porque no sabemos si van a aparecer cosas nuevas. Esta permanente sorpresa que tenemos hoy en día que aparecen cosas en medios de comunicación complejiza, yo creo, la discusión. No sabemos finalmente quiénes van a lograr llegar limpios e impolutos al
al final del proceso y eso es una cuestión bien complicada. Por lo tanto, yo no me atrevería todavía a decir con quiénes finalmente los candidatos se van a sacar la foto, porque hoy en día pareciera que no hay un candidato más allá de... Incluso el expresidente o presidente en ejercicio, no sé si son necesariamente aquellos candidatos con los que las personas quisieran aparecer o los candidatos quisieran aparecer. Pero tal como está el escenario, por ejemplo, el expresidente Piñera no es el candidato más obvio, más evidente de la oposición. A mí me parece que está en la pole position, o sea, es la primera opción, pero está lejos de tener la carrera gana, la pole position. ¿Gloria? A mí me parece que probablemente el candidato más evidente, porque además está en campaña el expresidente Piñera, pero creo que el escenario se juega mucho también en quién finalmente termine siendo la carta de la nueva mayoría en el futuro y cuántos, por ejemplo, partidos de lo que hoy es la nueva mayoría logren sumarse a un esfuerzo adicional. Va a depender mucho si la nueva mayoría logra ser primaria o no logra ser primaria, finalmente con quiénes logra ser la primaria y con quiénes llega, y yo creo que eso mucho depende también del éxito electoral que pueda tener o la posibilidad que pueda tener el expresidente Piñera llegar a alguna parte. ¿Qué posibilidad real le ven al expresidente Lagos de ser candidato? Yo lo veo más lejano que la posibilidad del presidente Piñera, digamos, pero creo que él podría ser candidato bajo ciertas circunstancias bien especiales, pero o sea, como que sea realmente la única carta que le gana a Piñera, cosas así, me lo imagino. De otro modo lo veo más difícil. ¿Gloria? Yo creo que el expresidente Lagos, o sea, de alguna manera dice que no, pero yo creo que de alguna manera es más o menos evidente que él está en campaña, por lo menos que tiene un alto interés público. Yo no conozco ningún presidente de la República que no quiera volver a ser presidente. Entonces el incentivo yo creo que va a depender mucho, sí, de su capacidad hoy en día de, por ejemplo, competir. La vez anterior el presidente Lagos no quiso competir en una primaria, yo creo que se lo jugó muy en contra. Y luego de la capacidad de instalar algún debate político que pueda ser interesante de cara al futuro y a propósito de los desafíos que enfrenta Chile. Tabaré volvió al Uruguay después de Pepe Mujica, ¿por qué no Lagos podría volver a Chile? Es una posibilidad. Y Marco Enrique Sominami, que parecía un candidato bastante probable y todavía, pese a los problemas de SQM, sigue marcando muy bien en las encuestas. Yo creo que él va a tratar, de todas maneras, tendría que dañarlo mucho el caso SQM para que desista. Y en eso vamos a ver en la encuesta, pero él yo creo que va a tratar, él está haciendo toda una estrategia mediática y sobre todo esto de viajar afuera, quedarse afuera y evitar que esto tenga mucho impacto. Si lograra administrar eso, yo creo que va a ir. La pregunta es con quién y quién lo apoya, porque si queda demasiado dañado, siempre ha tratado, ¿no es cierto?, llegar a algún acuerdo con la nueva mayoría, ¿no es cierto?, que le viabilizara más la candidatura. Si es que no lo logra, o sea, si es que SQM lo daña mucho, es casi imposible que entonces ahí eso lo tiene que ir por fuera. Mira, pareciera que hasta aquí, porque esto de SQM viene hace meses atrás, pareciera que hasta aquí SQM no tiene la capacidad todavía de dañar a Marco Enrique Sominami, pero hay que ver primero cómo se enfrenta la situación y la imagen compleja que puede ser estar prestando declaración ante la justicia. Yo creo que eso todavía no es un escenario que esté dado y vamos a ver cómo se sale de esto. Yo honestamente creo que se ha perdido un tiempo, él ha perdido un tiempo valioso, no dando explicaciones, probablemente tratando de cerrar el caso. Un poco al estilo, con la diferencia, por cierto, pero Moreira creo que fue uno de aquellos acusados que lo hizo de alguna manera bien. Salió, explicó, se defendió peor de la excusa del caso y salió de la discusión política por un muy buen tiempo. Hoy en día, quienes no dan explicaciones, que no piden las disculpas pertinentes en el momento pertinente, lo más cierto es que, más allá del proceso de la justicia y cómo termine esto, queda muy dañado en imagen pública. Y eso, el reloj es implacable, creo. Gloria de la Fuente, Daniel Brieva, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en este último programa de nuestra temporada 2015. El 2016, por cierto, estaremos de vuelta acompañándolos, explicando, indagando algo más en las principales noticias y también viendo cómo van a evolucionar todos estos temas de los cuales hemos hablado cuando proyectamos lo que va a ocurrir o lo que puede ocurrir en el año 2016. Nos vemos el próximo año. Muy buenas noches.